Hubo un tiempo en el que te hicieron sentir la persona más especial del planeta. Te miraban con ojos de adoración, como si fueras la mismísima joya de la corona. Te trataban como si fueras la única persona en el mundo, ¿sabes? Te juraban y perjuraban que por fin habías encontrado a alguien que te entendía al 100%, que te valoraba de verdad, que te amaba con todo su ser. Y luego, ¡zas!, de la noche a la mañana esa misma persona te destrozó el alma, te botó a la basura como si nunca hubieras valido nada, te hizo dudar de tu propia sanidad mental, te dejó preguntándote qué hiciste mal, por qué cambió de repente. ¿Cómo es posible que alguien que parecía amarte tanto se haya transformado en tu peor pesadilla? El renombrado Carl Jung dedicó décadas a estudiar este ciclo tan dañino, y lo que descubrió es, francamente, perturbador. No es una simple casualidad. No es un accidente desafortunado. No es que algo falló en la relación. Es un proceso sistemático y predecible que los narcisistas repiten una y otra vez, con cada nueva víctima que cae en sus redes. En este video vas a entender a la perfección por qué un narcisista te echó el ojo a ti. Vas a conocer a fondo las 4 fases del ciclo de destrucción. Y vas a aprender las técnicas de Jung para romper ese ciclo antes de que te consuma por completo. Pero antes de que avancemos, necesito que te quede claro algo crucial. No fuiste elegido al azar. El narcisista no te encontró por pura chiripa y de repente decidió enamorarse de ti. No, no, no. El narcisista te identificó, te evaluó minuciosamente, te seleccionó deliberadamente. ¿Por qué? Porque vio en ti exactamente lo que necesitaba para alimentar su vacío interno, ese pozo sin fondo que los atormenta. Carl Jung lo llamaba la cacería de la fuente de validación. El narcisista tiene un vacío interno tan profundo que no puede llenarlo por sí mismo. Necesita constantemente validación externa, admiración desmedida, atención constante, energía emocional de otros. Y no cualquiera sirve, ojo. Necesita personas con características muy específicas. Déjame mostrarte las 5 características principales que los narcisistas buscan en sus víctimas. Si reconoces varias de estas en ti mismo, entenderás, por fin, por qué fuiste elegido. La primera característica es la alta capacidad empática. Los narcisistas buscan personas que sienten a flor de piel, personas que, naturalmente, se ponen en los zapatos del otro. Personas que quieren entender, ayudar, sanar. Esta empatía desbordante es, precisamente, lo que el narcisista necesita para sobrevivir. Porque una persona empática tratará de entender por qué el narcisista actúa como actúa. Buscará excusas para su comportamiento tóxico. Intentará ayudarlo a sanar sus heridas profundas. Y, en ese proceso, le dará exactamente la energía emocional que el narcisista consume sin remordimiento. Jung observó que las personas altamente empáticas son blancos perfectos porque no pueden simplemente darle la espalda al sufrimiento. Ni siquiera cuando ese sufrimiento es fabricado con el único propósito de manipularlas. La segunda característica es la sed de aprobación. Esta es una herida que viene desde la infancia, un vacío profundo que nace de no haber sido visto, valorado o reconocido adecuadamente por figuras importantes en tu vida temprana, como tus padres o cuidadores. El narcisista detecta esta herida instintivamente y sabe a la perfección cómo explotarla sin piedad. Porque en la fase inicial te dará exactamente el reconocimiento que siempre anhelaste. Te hará sentir visto,
valorado, especial, como si fueras la persona más importante del universo. Es como si finalmente alguien llenara ese vacío que has cargado durante toda tu vida. Y esa sensación es adictiva. Tan adictiva que cuando el narcisista comience a retirarlo, harás lo que sea con tal de recuperarlo. Jung llamaba a esto la explotación de la necesidad emocional fundamental. El narcisista encuentra tu punto de hambre emocional y te alimenta con eso hasta que dependes completamente de él para obtener esa nutrición vital. La tercera característica es la tendencia a dar más de lo que recibes. Los narcisistas buscan personas que, naturalmente, dan sin esperar nada a cambio, que ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas, que se sienten incómodas recibiendo sin dar algo a cambio. Esta tendencia garantiza que el narcisista siempre obtendrá mucho más de lo que da, porque tú seguirás dando incluso cuando no recibas nada a cambio. Seguirás invirtiendo en la relación, incluso cuando el retorno sea negativo. Seguirás tratando de hacer funcionar algo que está diseñado desde el principio para no funcionar. Jung observó que los grandes dadores son presas perfectas porque su generosidad los ciega ante la explotación. Confunden dar con amar. Y siguen dando mucho después de que deberían haberse detenido hace tiempo. La cuarta característica es la dificultad con los límites. Los narcisistas buscan personas que tienen problemas para decir no, que se sienten culpables cuando establecen límites claros, que priorizan la armonía por encima de la autoprotección. Esta dificultad le permite al narcisista avanzar gradualmente, cruzar pequeños límites primero, luego límites más grandes. Normalizar transgresiones que deberían ser completamente inaceptables. Todo porque sabe que no vas a confrontarlo de manera efectiva. Jung llamaba a esto la invasión gradual del espacio personal interno. El narcisista toma un poco más cada vez, siempre probando hasta dónde puede llegar sin encontrar una resistencia real. La quinta característica es la búsqueda de lo extraordinario. Los narcisistas buscan personas que no se conforman con relaciones ordinarias y mediocres, que quieren algo mucho más profundo, más intenso, más significativo, que buscan un vínculo espiritual profundo, no solo una relación común y corriente. Esta búsqueda los hace vulnerables a la idealización inicial del narcisista, porque el narcisista les dará exactamente eso, una conexión que parece extraordinaria, una intensidad que parece única en el mundo, una profundidad que parece increíblemente rara. Y cuando esa intensidad resulta ser fabricada, la víctima se niega a aceptarlo, porque aceptarlo significaría que ese vínculo espiritual que finalmente encontró no era real, que todo fue una farsa. Jung observó que las personas que buscan lo extraordinario son las más difíciles de rescatar del ciclo narcisista, porque prefieren aferrarse a una ilusión hermosa que aceptar una realidad dolorosa. Ahora que entiendes por qué fuiste elegido, necesitas conocer las 4 fases del ciclo de destrucción, porque este ciclo es predecible, es sistemático, y entenderlo es el primer paso para escapar de él y recuperar tu vida. La primera fase es la selección y evaluación, incluso antes de que supieras que existía. El narcisista ya te estaba observando de lejos, evaluándote minuciosamente, determinando si eras un buen objetivo para sus juegos macabros. Durante esta fase, el narcisista hace preguntas que parecen mostrar un interés genuino, pero que, en realidad, son una simple recolección de datos. Quiere saber tus sueños más profundos, tus miedos
más oscuros, tus heridas más dolorosas, tus vulnerabilidades más grandes. No porque le importe un comino, sino porque esta información le será muy útil más adelante, cuando comience el verdadero juego. Jung llamaba a esto la radiografía emocional. El narcisista está creando un mapa detallado de cómo manipularte a su antojo. ¿Qué decir para hacerte feliz? ¿Qué hacer para herirte profundamente? ¿Dónde están tus puntos débiles? Esta fase puede durar días o semanas. Pero una vez que el narcisista determina que eres un blanco perfecto, la segunda fase comienza sin previo aviso. La segunda fase es la idealización. Esta es la fase que la mayoría de las víctimas recuerdan con nostalgia. Y es exactamente por eso que es tan efectiva y devastadora. Durante la idealización, el narcisista te bombardea con atención constante, afecto desmedido, admiración exagerada. Te hace sentir como la persona más importante del universo, como si fueras la única persona que realmente importa. Te decía cosas que siempre quisiste escuchar. Te trataba como siempre quisiste ser tratado. Jung llamaba a esto el bombardeo de amor. Es una táctica deliberada diseñada para crear dependencia emocional rápidamente. Que porque una vez que te acostumbras a ese nivel de atención, harás lo que sea para mantenerlo. Durante esta fase, el narcisista también crea lo que Jung llamaba el espejo perfecto. Te refleja de vuelta exactamente la imagen que quieres ver de ti mismo. Si quieres ser visto como inteligente, te dice que eres brillante. Si quieres ser visto como atractivo, él te dice que eres irresistible. Si quieres ser visto como especial, te dice que nunca conoció a nadie como tú. Este espejo es intoxicante, porque finalmente alguien te ve como siempre quisiste ser visto. Finalmente alguien confirma tu valor de la manera que siempre deseaste. Pero hay un problema, ese espejo no eres tú. Es una proyección del narcisista. Es lo que él necesita que creas para mantenerte enganchado. Y cuando el espejo cambia, sentirás que perdiste algo fundamental de ti mismo. La fase de idealización puede durar semanas o meses. Depende de cuánto tiempo el narcisista necesite para asegurar tu dependencia. Pero inevitablemente, la tercera fase llega. La tercera fase es la devaluación. Esta es la fase donde todo cambia, donde la persona que te adoraba comienza a criticarte, donde los cumplidos se convierten en insultos disfrazados, donde la atención se vuelve intermitente y condicionada. La devaluación no sucede de golpe, sucede gradualmente, tan gradualmente que al principio no lo notas. O lo notas, pero lo atribuyes a estrés, a problemas externos, a cualquier cosa menos a la verdad. Jung describió varios mecanismos de devaluación que los narcisistas usan. El retiro de afecto. De repente el afecto que antes era abundante se vuelve escaso. Tienes que ganártelo. Tienes que hacer las cosas correctas. Y nunca sabes exactamente cuáles son las cosas correctas. Porque las reglas cambian constantemente. La crítica disfrazada de ayuda. El narcisista empieza a señalar tus defectos, pero lo hace pretendiendo que es por tu bien. Solo quiero que seas la mejor versión de ti mismo. Es porque te quiero que te digo estas cosas. La comparación. El narcisista empieza a compararte desfavorablemente con otros. Su ex era más comprensiva. Su colega es más exitoso. Otras personas no le causan tantos problemas. El gaslighting. El narcisista empieza a hacerte dudar de tu propia percepción.
Eso nunca pasó. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Estás loco. Jung observó que la devaluación tiene un propósito específico: mantenerte desequilibrado. Porque cuando estás constantemente tratando de recuperar la idealización perdida, no tienes energía para cuestionar lo que está pasando. Estás demasiado ocupado intentando ser suficiente para alguien que nunca estará satisfecho. La cuarta fase es el descarte. Esta es la fase final. La fase donde el narcisista decide que ya no le sirves, que ha extraído todo lo que podía de ti, que es hora de pasar al siguiente objetivo. El descarte puede tomar varias formas. Puede ser abrupto. Un día todo parecía normal, al siguiente desaparecen de tu vida sin explicación. Bloquean tu número. Ignoran tus mensajes. Actúan como si nunca hubieras existido. Puede ser gradual. Se vuelven cada vez más distantes, cada vez menos disponibles, hasta que la relación simplemente se disuelve por falta de conexión. Puede ser explosivo. Provocan una pelea final. Te culpan de todo. Te descartan en un momento de rabia que justifica su partida. Jung observó que el método de descarte depende de la personalidad del narcisista y de lo que necesitan para mantener su narrativa. Porque incluso en el descarte el narcisista necesita verse como la víctima, no como el agresor. Pero hay algo aún más perturbador sobre el descarte que Jung documentó. El descarte no siempre es permanente. Jung llamaba a esto el ciclo de hoovering. El narcisista puede volver semanas, meses o incluso años después del descarte. Aparecen de nuevo en tu vida. Te dicen que han cambiado, que te extrañan, que cometieron un error. Y si caes en esto, el ciclo comienza de nuevo. Idealización, devaluación, descarte, una y otra vez, hasta que logras romperlo definitivamente o hasta que te destruyen por completo. Ahora necesitas entender por qué el narcisista hace esto. Porque entender el mecanismo psicológico te ayudará a no tomarlo personalmente. Y no tomarlo personalmente es crucial para tu recuperación. Jung descubrió que el narcisista tiene lo que él llamaba un self fragmentado. A diferencia de una persona psicológicamente sana que tiene un sentido estable de quién es, el narcisista depende completamente de fuentes externas para su identidad. Esto significa que el narcisista necesita constantemente validación para sentirse real. Necesita admiración para sentirse valioso. Necesita atención para sentirse vivo. Tú eras una fuente de esa validación. Pero las fuentes se agotan. Las personas eventualmente dejan de dar la cantidad de admiración que el narcisista necesita. Se acostumbran, se cansan, empiezan a ver defectos. Cuando eso pasa, el narcisista no ve el problema en sí mismo. El problema eres tú. Tú ya no eres una buena fuente de validación. Ya no produces suficiente admiración. Ya no llenas su vacío. Entonces te descarta y busca una nueva fuente. Alguien fresco. Alguien que todavía no conoce sus patrones. Alguien que puede darle la idealización que necesita. Jung decía que el narcisista no te ve como persona. Te ve como objeto. Un objeto que tiene una función específica: alimentar su ego. Y cuando ya no cumples esa función, te reemplaza como reemplazarías un electrodoméstico que dejó de funcionar. Esta es la verdad brutal que las víctimas de narcisistas necesitan aceptar. Nunca fuiste amado como persona. Fuiste usado como fuente de validación.
Y cuando dejaste de ser útil, fuiste descartado. Esto no es tu culpa. No es porque no fueras suficiente. No es porque hicieras algo mal. Es porque el narcisista es incapaz de amar en el sentido real de la palabra. Solo puede consumir. Ahora déjame darte las técnicas de Jung para romper el ciclo. Porque entender el ciclo no es suficiente. Necesitas herramientas para escapar de él. La primera técnica es el reconocimiento sin negación. El primer paso para romper el ciclo es aceptar que estás en él. Esto suena obvio, pero es increíblemente difícil, porque la mente de la víctima está programada para negar, para justificar, para encontrar excusas. Jung enseñaba que la negación es el aliado más poderoso del narcisista. Mientras sigas negando que eres víctima de abuso, seguirás atrapado en el ciclo. El reconocimiento significa mirar la relación honestamente y ver los patrones. La idealización inicial que fue demasiado intensa, demasiado rápida. La devaluación gradual que has estado justificando. El descarte que tanto temes, pero que seguro ya ha comenzado a manifestarse de alguna forma en tu vida. No tienes que armar un escándalo con el narcisista. No tienes que hacer una declaración pública. Lo único que necesitas es ser brutalmente honesto contigo mismo y reconocer lo que está pasando aquí y ahora. La segunda técnica, y aquí viene lo bueno, es la ruptura del suministro. ¿Recuerdas esa fuente de validación de la que tanto hemos hablado? Pues el narcisista se alimenta directamente de tu energía emocional, de tus reacciones, de tu atención constante. Mientras sigas dándole eso, el ciclo de destrucción continuará sin piedad. Carl Jung lo llamaba ira gris. Significa convertirte en la persona menos interesante posible para el narcisista. No reaccionar emocionalmente, no discutir por nada, no defenderte de sus ataques, no tratar de explicar tu punto de vista, no buscar jamás una resolución a sus problemas. Simplemente te vuelves gris, aburrido, sin sabor. Ya no produces esas reacciones emocionales tan jugosas que el narcisista necesita para sobrevivir. Esto es extremadamente difícil, porque va en contra de todo instinto natural. Cuando te atacan injustamente, quieres defenderte con uñas y dientes. Cuando te mienten descaradamente, quieres confrontar a esa persona. Cuando te ignoran por completo, quieres buscar desesperadamente su atención. Pero cada una de esas reacciones es comida para el narcisista. Le da exactamente lo que necesita para seguir controlándote. Mantiene el ciclo tóxico activo. Ira gris significa privarlo de ese objeto de suministro. Y sin ese suministro vital, eventualmente perderá interés en ti y buscará un objetivo más reactivo. Alguien que le dé el drama que tanto ansía. La tercera técnica, aquí se pone aún más interesante, es el contacto cero, cuando es posible. La solución más efectiva, la que te salvará la vida, es eliminar completa y definitivamente el contacto con el narcisista, sin mensajes de texto, sin llamadas telefónicas, sin interacciones en redes sociales, sin recibir información a través de terceros. Nada de nada. Jung observó que el contacto cero es la única forma segura de romper el ciclo de hoovering. Ese intento desesperado del narcisista por succionarte de vuelta a su telaraña. Porque mientras haya cualquier forma de contacto, el narcisista puede usarla para reiniciar el ciclo de abuso y volver a atraparte. Ojo, el contacto cero no es un castigo para el narcisista, es protección para ti.
es crear un espacio sagrado donde puedas sanar tus heridas, sin su venenosa interferencia, donde puedas reconstruir tu sentido de la realidad, sin que alguien lo distorsione constantemente. Ahora bien, si tienes hijos con el narcisista o alguna otra razón muy poderosa por la que el contacto cero es imposible, entonces la técnica de ira gris se vuelve aún más importante. Es tu escudo protector. La cuarta técnica, presta mucha atención, es la reconstrucción del self. El ciclo narcisista deja tu identidad hecha trizas, después de meses o años de idealización seguida de devaluación. Ya no sabes quién eres realmente. Ya no confías en tu propia percepción. Ya no tienes claro lo que te mereces en la vida. Jung enseñaba que la recuperación real requiere reconstruir el self desde adentro. Esto significa reconectarte con quien eras antes de conocer al narcisista. Recordar tus valores fundamentales, tus intereses, tus fortalezas, tu esencia. También significa desarrollar lo que Jung llamaba el testigo interno. Una parte de ti que puede observar tus pensamientos y emociones, sin ser arrastrada por ellos como una hoja en el viento. Que puede decir con claridad, este pensamiento viene del condicionamiento del narcisista. No es mi realidad. La reconstrucción del self toma tiempo. No sucede de la noche a la mañana, pero es el paso más importante de todos, porque sin un self sólido y fortalecido, eres vulnerable a caer en otro ciclo narcisista, con otra persona igual de tóxica. La quinta técnica. Esta es vital, es la red de realidad. No puedes recuperarte solo. Necesitas personas a tu alrededor que te recuerden quién eres realmente y que validen tu experiencia, que te ayuden a mantener la perspectiva. Cuando el narcisista intente distorsionar tu realidad una y otra vez, Jung llamaba a estas personas anclajes de realidad. Su función es confirmarte que lo que viviste fue real, que los patrones de abuso que viste existen, que no estás loco ni loca, que tus sentimientos son válidos. Esto es especialmente importante, porque el narcisista probablemente trabajó muy duro para aislarte de todos, para alejarte de tus amigos y familiares, para convertirse en tu única fuente de feedback sobre ti mismo, en tu único espejo. Reconstruir esa red de apoyo es una parte esencial de la recuperación. Es como volver a respirar aire puro después de estar encerrado en una habitación llena de humo tóxico. Ahora, si este contenido te está revelando patrones que has vivido sin entender, si por fin alguien está explicando con claridad lo que te pasó, considera hacer clic en el botón de Supergracias aquí abajo. Es una forma de apoyar este canal y de ayudar a que llegue a más personas lo que acabas de aprender, el ciclo de 4 fases y las técnicas para romperlo. Es información que puede salvarte la vida, puede ayudarte a entender que no fue tu culpa, puede darte las herramientas para no volver a caer en el mismo patrón destructivo. Cuando apoyas este contenido, estás diciendo, sigue revelando estos ciclos oscuros, sigue ayudando a personas que necesitan entender por qué les pasó lo que les pasó. Estás sembrando semillas de esperanza. Déjame contarte sobre Sofía. Sofía conoció a Daniel en una conferencia de trabajo en Guadalajara. Desde el primer momento, sintió una conexión que nunca antes había experimentado. Daniel la miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Le decía cosas que nadie le había dicho antes. La hacía sentir vista, de una manera completamente nueva, en las primeras semanas. Daniel era perfecto, atento, romántico, presente,
La llamaba constantemente. Quería saber todo sobre ella. Le decía que nunca había conocido a nadie como ella. Que era única. Sofía estaba en el cielo, literalmente. Finalmente había encontrado el amor que siempre buscó, su alma gemela. Pero después de unos meses, algo cambió. Daniel empezó a criticar pequeñas cosas, su forma de vestir, sus amigos, sus decisiones en el trabajo, siempre disfrazado de consejos constructivos, siempre pretendiendo que era por su bien. Sofía empezó a cambiar para complacerlo. Dejó de ver a ciertas amigas porque a Daniel no le gustaban. Cambió su forma de vestir. Empezó a consultar cada decisión con él, antes de tomarla, y cuanto más daba, menos recibía. El Daniel adorable de los primeros meses aparecía solo de vez en cuando. Justo cuando Sofía estaba a punto de rendirse, él volvía a ser maravilloso por unos días. Y eso era suficiente para mantenerla enganchada, como un pez en el anzuelo. Este patrón continuó por 3 años, 3 años de montañas rusas emocionales. 3 años de sentir que nunca era suficiente. 3 años de perder poco a poco su sentido de quién era. Cuando finalmente Sofía aprendió sobre el ciclo narcisista, todo tuvo sentido. Las piezas del rompecabezas encajaron a la perfección. Daniel había seguido exactamente las 4 fases: la selección cuidadosa, la idealización intensa, la devaluación gradual. Y aunque todavía no había llegado al descarte final, Sofía podía ver que venía, que era inevitable. Decidió no esperar. Tomó las riendas de su vida. Aplicó las técnicas de Jung. Primero, el reconocimiento. Aceptó que estaba en una relación abusiva, aunque nunca le había puesto ese nombre. Luego, fue a gris. Dejó de reaccionar emocionalmente a las provocaciones de Daniel. Y finalmente, cuando tuvo la fuerza, implementó el contacto cero. Los primeros meses fueron los más difíciles. Daniel intentó todo para recuperarla. Bombardeo de amor, amenazas veladas, victimización extrema, cada táctica del manual narcisista. Pero Sofía tenía su red de realidad, amigas que había recuperado, una terapeuta que entendía el abuso narcisista, un sistema de apoyo que la mantenía anclada cuando la tentación de volver era más fuerte. 1 año después, Sofía apenas reconocía a la persona que había sido. Había reconstruido su self, había recuperado su confianza, había aprendido a identificar las señales de alarma que antes ignoraba por completo. Y lo más importante, había roto el ciclo. Se había liberado de las cadenas invisibles que la ataban. Jung decía que la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Cuando puedes ver el patrón, ya no eres su víctima inconsciente. Te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Cuando entiendes este ciclo, puedes elegir no repetirlo. Jamás. Hay algo fundamental que necesito decirte. Escucha con atención si estás escuchando esto y reconoces este ciclo infernal en tu propia vida. Quiero que sepas algo muy importante. No fue tu culpa. Las características que ese narcisista explotó en ti, tu empatía desbordante, tu generosidad sin límites, tu capacidad innata de amar profundamente, no son defectos. Son cualidades hermosas, cualidades que la persona equivocada usó en tu contra. Como un arma afilada, el trabajo ahora no es eliminar esas cualidades. Nunca. Es protegerlas. Cuidarlas como un tesoro. Es aprender a dar ese amor, esa empatía, esa generosidad.
Solo a personas que realmente lo merecen, a personas que lo valoran de verdad. Es desarrollar la habilidad de distinguir entre alguien que te ama genuinamente y alguien que solo quiere consumirte. Absorber tu energía, dejarte vacío y destruido. Carl Jung decía que las personas que sobreviven a este ciclo narcisista a menudo emergen más fuertes, más sabias, más capaces de construir relaciones auténticas, de verdad, porque ahora saben exactamente qué buscar, qué señales identificar y qué evitar a toda costa. Tu experiencia dolorosa, esa cicatriz en el alma, puede convertirse en tu mayor protección, en tu escudo invencible, si aprendes de ella, si la usas para crecer, para transformarte en una versión más poderosa de ti mismo. Si te niegas a dejar que te defina, que te consuma, que te convierta en una sombra del pasado, recuerda siempre, el amor real no duele de esta manera. Nunca. El amor real no te hace sentir que estás perdiendo la cordura. Jamás. El amor real no te destruye para luego intentar reconstruirte a su imagen. Eso es manipulación. El amor real te hace crecer, no encogerte. Te hace sentir más tú mismo, más auténtico, no menos. Si la relación que estás viviendo se parece más a lo que describió Carl Jung que a lo que debería ser el amor, ya tienes tu respuesta. No te engañes más, enfréntate a la verdad. Y si ya saliste de este ciclo, si ya lograste romper esas cadenas invisibles, recuerda que tu historia puede ayudar a otros. Puede ser un faro de esperanza. Cada persona que entiende este patrón es una persona menos vulnerable. Cada víctima que reconoce las señales es una víctima que puede escapar antes de que sea demasiado tarde. Carl Jung creía profundamente en el poder de la conciencia colectiva. Era un visionario. Cuando muchos de nosotros entendemos un patrón oscuro, ese patrón pierde parte de su poder. Se debilita. Los narcisistas dependen de la ignorancia de sus víctimas. Se alimentan de ella. Dependen de que no sepas lo que está pasando. Dependen de tu confusión, de tu duda, de tu miedo. Pero ahora tú no estás confundido. Ahora tú sabes. Y al compartir este conocimiento con otros, contribuyes a un mundo donde estos ciclos son más difíciles de perpetuar, donde el amor verdadero tiene una oportunidad de florecer. Comenta aquí abajo, ¿en qué fase del ciclo te diste cuenta de lo que estaba pasando? Sé valiente, comparte tu experiencia. O si todavía no has podido romper el ciclo, escribe eso también. No te avergüences. Quiero saber cuántos de nosotros hemos vivido este patrón, porque no estás solo. Nunca lo olvides. Y el primer paso para salir es saber que hay una salida. Siempre, porque el ciclo narcisista es predecible, muy predecible. Es sistemático, está diseñado para atrapar, y es completamente posible escapar de él. Es tu derecho. Ahora lo sabes. Y ese conocimiento lo cambia todo.